Empezamos nuevamente nuestra clase de histología y hoy día vamos a dar inicio al estudio de la histología del sistema endocrino. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el tejido epitelial, ¿no? Y hablamos que el tejido epitelial, además de ser epitelio de revestimiento, podía ser un epitelio glandular. ¿Recuerdan? Bien. Y vimos cómo se originaban las glándulas. ¿Se acuerdan también, no? Cómo las glándulas exócrinas, el epitelio de revestimiento se invaginaba, formaba el conducto excretor que se comunicaba con el epitelio de revestimiento y luego la parte del adenómero que estaba prácticamente metida debajo en el tejido conectivo, ¿no es cierto? ¿Ok? Rodeado, por supuesto, por tejido conectivo, era la parte secretora. Esa era en una glándula exócrina. Pero cuando hablábamos de las glándulas endócrinas, veíamos igual, o sea, el epitelio de revestimiento recibía una señal para poder reproducirse, pero en lugar, o sea, había un crecimiento, ¿no es cierto? Había mitosis, en lugar de esas células que habían aumentado, seguir y continuar unidos al epitelio de revestimiento, se desprendía, ¿no es cierto? Y proliferaba en la lámina propia del tejido conectivo o a veces en la submucosa, si es que se trata de algún otro tipo de tejido o tipo de órgano. ¿Okay? Y ese grupo de células epiteliales, ¿no es cierto?, eran rodeados por capilares sanguíneos y se convertía prácticamente en una glándula endocrina. Glándulas que podían ser cordonales, recuerdan, o podían ser folículos, dependiendo cómo se organizaban las células. En las glándulas multicelulares, son glándulas multicelulares, nunca son glándulas unicelulares como pasa con las glándulas exócrinas, ¿no es cierto? Pues bien, esas glándulas son las que producen las hormonas y de esas son las que vamos a hablar hoy día. Entonces, cuando hablamos de sustancias químicas que producen algún tipo de señal sobre otras células, normalmente las células glandulares, ¿no? Las células de las glándulas endócrinas, en este caso, van a tener sus órganos blancos, la mayor parte de ellas las van a tener lejos de ellas, de tal manera que la secreción de estas glándulas tiene que ir por el torrente sanguíneo, como lo podemos ver en este esquema que ustedes están observando acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, esta es la secreción endocrina. Entonces, las glándulas generalmente están lejos de los órganos blancos o de las células blanco, ¿ok? Por lo tanto, la secreción no tiene que ir al torrente sanguíneo, ¿ok? Pero hay otros tipos también de señalización, o sea, otros tipos de células glandulares que producen secreciones, ¿no es cierto?, que van a regular a células que a veces están cerca de ellas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la señalización paracrina. ¿Okay? ¿Qué es la señalización paracrina? Hay algunas células que producen hormonas, por ejemplo, la gastrina. ¿No es cierto? La gastrina se produce justamente en las células de las glándulas pilóricas. Pero ¿a quiénes ellas, dónde está su órgano blanco? Las células están muy cerca, ¿no es cierto? Porque son las mismas células que están en el sistema gástrico. Entonces, a ese tipo de señalización se le llama paracrina, ¿no es cierto? Y en algunos casos, ¿no es cierto?, la señalización a través de esas moléculas que llamamos hormonas, ¿no es cierto?, puede ser también autocrina, es decir, una célula puede producir, ¿no?, puede secretar su hormona y luego ella misma tiene receptores para ser estimulada por ese tipo de secreción. ¿Okay? Entonces, esos son los tipos de señalización en las que llega, ¿no es cierto?, una hormona para desencadenar una serie de comportamientos a la célula, ¿no?, en la célula. Entonces, nosotros vamos a hablar principalmente de las glándulas, ¿no?, las glándulas endocrinas, que estamos hablando justamente de este tipo de señalización. ¿Ok? Ahora, entonces, las hormonas en general, ¿no es cierto?, son moléculas que son secretadas por las células que forman parte de las glándulas. Entonces, la naturaleza química es muy variada.
Entonces tenemos algunas hormonas que son esteroides. Esteroides, es decir, son hormonas lipídicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las glándulas suprarrenal, ¿no? Van a producir, en la corteza sobre todo, van a ser justamente esteroides. También las glándulas sexuales, ¿no es cierto? Como el ovario o el testículo, ¿no es cierto?, van a producir también esteroides. Claro que no vamos a hablar justamente de estas glándulas, porque eso lo veremos específicamente cuando hablemos de la histología del sistema reproductor. Pero los esteroides, como son lípidos, ¿no es cierto?, ¿okay?, no van a poder viajar por la sangre libres, tienen que tener transportadores. Hoy hay proteínas transportadoras que las van a ayudar a llegar a los órganos o células blancas. En cambio, el grupo que corresponde a las proteínas o de repente los polipéptidos o péptidos pequeños, porque hay, o sea, la hormona puede variar, o sea, de tamaño, o sea, está constituido por aminoácidos, pero esa cadena puede ser pequeña, como en el caso de los péptidos pequeños, o pueden ser polipéptidos un poquito más grandes, ¿no es cierto?, o glucoproteínas, ¿no es cierto?, que generalmente son las que están produciéndose, por ejemplo, en la hipófisis, ¿no? Entonces, aquí están las hormonas producidas por el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroides, la paratiroides, el páncreas, ¿ok?, que estas, ¿no es cierto?, también, o mejor dicho, estas no tienen proteínas transportadoras porque ellas pueden transportarse libremente porque son proteínas, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, en el caso de los aminoácidos ácidos, ¿no es cierto?, o derivados o análogos a los aminoácidos ácidos, el ácido araquidónico, por ejemplo, que son producidas por neuronas o hormonas tiroideas, ¿ok?, ellas también es otro tipo de molécula que podemos encontrar formando parte de las hormonas, ¿no es cierto?, análogos o derivados de aminoácidos, ¿ok? El ácido araquidónico, ¿no? Otro tipo de secreciones que van a ser producto de estas glándulas, ¿ok? Bien, ¿por qué es importante que conozcamos la naturaleza química de las hormonas? Porque los receptores en los órganos blancos para estas hormonas va a depender de su naturaleza. O sea, mejor dicho, el lugar donde estén los receptores en las células blancas va a depender de su naturaleza. Si nosotros tenemos moléculas que no pueden pasar la membrana citoplasmática, como es el caso de las proteínas, los péptidos, ¿no es cierto?, esas hormonas van a tener sus receptores en la membrana citoplasmática. Y hay varios tipos de receptores que tienen que ver con ese tipo de ligandos, es decir, con ese tipo de hormonas, ¿ok?, que normalmente van a desencadenar, ¿no?, varios procesos formando segundos mensajeros, ¿no es cierto?, como por ejemplo el AMP cíclico, ¿ok?, y luego, ¿no es cierto?, ese segundo mensajero ampliará la señal dentro de la célula para llegar hasta el ácido nucleico, ¿no es cierto?, y hacer que ese ácido, los genes que tengan que ver justamente con la función que desencadena esa hormona, ¿no es cierto?, se transforme en una proteína o en una enzima o en algún otro tipo de molécula producida por la célula, ¿no es cierto? Entonces, esos serían los receptores de superficie celular que van a actuar frente a hormonas peptídicas, ¿no es cierto?, o que estén formando por aminoácidos que no pueden atravesar la membrana citoplasmática. Pero en el caso de las hormonas que son esteroideas, por ejemplo, ¿no es cierto?, como las hormonas sexuales o las hormonas del sistema, de la corteza del adrenal, el ligando, que en este caso es la hormona, su receptor puede estar en el citoplasma de la célula, ¿no es cierto? ¿Ok? En el citoplasma de la célula, recuerden que necesita transportadores, este es el transportador, ¿ok? Puede su receptor estar en el citoplasma de la célula o puede estar en el núcleo de la célula. Y prácticamente, ¿no es cierto?, ella desencadenará una serie de funciones, lo veremos en biología celular, ¿ok?, cómo activa, ¿no?, o inactiva algunos inhibidores que pueden estar inhibiendo la replicación, la transcripción de algunos genes, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces,
activa la transcripción de los genes, ¿no? Se transforma en RNA mensajero y esta va a provocar la síntesis de nuevas moléculas que tienen que ver con la función de una determinada hormona. ¿Ok? Entonces, más o menos, eso es la forma como funcionan las hormonas producidas por las glándulas endocrinas. Pero ¿cómo se regula? ¿Cómo se regula? Porque recordemos que la cantidad de hormonas que se necesita para que funcione o para que cumpla una función es mínima. O sea, no puede ser ni más ni menos de lo que se necesita, porque una hipersecreción, un aumento de la secreción puede causar patologías y una disminución de la secreción también puede causar patologías, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser la cantidad necesaria para regular una función, porque recuerden que lo que están haciendo las hormonas, ¿no es cierto?, es regulando las funciones de las células, ¿no es cierto?, van a regular. ¿Ok? Entonces, hay un proceso de control, de regulación hormonal, ¿no es cierto? Y en ese caso estamos hablando de un control llamado retrocontrol o de feedback, ¿no? En inglés. Y ese feedback puede ser negativo o puede ser positivo. La mayor parte son negativas, ¿ok? Es decir, que el aumento de una determinada hormona, ¿no?, va a hacer que deje de sintetizarse esa hormona en la glándula, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, recordemos también que hay otras glándulas que pueden actuar, ¿no es cierto?, o que secretan sustancias que pueden regular también la síntesis de hormonas por otras glándulas, ¿ok? Entonces, eso es también claro que lo tengamos presente, ¿ok? Entonces, otros órganos con células secretoras de hormonas, como por ejemplo las gastroenteropancreáticas, ¿no es cierto?, el tejido adiposo, las gónadas, el hígado, los riñones, etcétera, producen también hormonas que regulan la secreción de otras hormonas, ¿ok?, o de otras glándulas. Bien, todos recordamos que en el sistema endocrino, ¿no es cierto?, hay un eje hipotalámico, ¿no es cierto? Hipófisis y hipotálamo funcionan coordinadamente, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, el hipotálamo normalmente, que es parte del encéfalo, va a producir una serie de moléculas denominadas factores de liberación. Esos factores de liberación, ¿no es cierto?, actúan sobre la hipófisis, generalmente el adenohipófisis, ¿no es cierto? Y esa glándula hipofisiaria, ¿no?, o glándula pituitaria, como también se le conoce, ¿okay?, va a producir hormonas trópicas, ¿no? La somatotrópica, la gonadotrópica, etcétera, ¿no? Son hormonas trópicas, pero que a su vez esas hormonas trópicas van a actuar sobre glándulas, sobre otras glándulas, ¿no?, para que produzcan también más hormonas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la FSH, ¿no es cierto?, la folículo estimulante. ¿Sobre quién actuará? Sobre los testículos y también sobre los ovarios, sobre el folículo ovárico, por ejemplo, ¿no es cierto? Y el folículo ovárico va a producir, por ejemplo, estrógeno, o puede producir inhibina, ¿no es cierto?, o también hormonas que van a activina, ¿no?, que va a activar la función de la glándula. Entonces, ahora recién aquí estas hormonas van a ir sobre los órganos efectores, ¿ok? Entonces, eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, este eje hipotálamo hipofisiario, ¿no es cierto? Y como ven aquí, ¿no es cierto?, aquí también la producción el aumento de la producción de las hormonas de la hipófisis hará una retroalimentación, ¿no es cierto? En ese caso va a ser un feedback, ¿no es cierto?, sobre el hipotálamo para evitar o dejar de sintetizar factores liberadores mientras hay una secreción adecuada de la hormona por la hipófisis, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, es así como funciona. Y miren aquí, ¿no? Esta es una estructura, como les dije, cordonal de las glándulas endocrinas, ¿no? Aquí vemos cómo las células que están secretando una determinada hormona la secretan hacia el torrente sanguíneo y la sangre lo va a sacar hasta llevarlo al órgano blanco. Aquí, por ejemplo, es otra forma de glándula. Estos son los famosos folículos, que también, ¿no?, cada folículo está irrigado. El folículo produce, acá en la parte basal de las células, ¿no es cierto?, exocitan la hormona que va
hacia el torrente sanguíneo que lo va a sacar hacia el órgano blanco. ¿Ok? Bueno, ya tenemos una idea general, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las glándulas endócrinas y más o menos cómo funcionan las hormonas, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no?, esta glándula, que se le llama la glándula maestra, que es la glándula de hipófisis, porque ella secreta hormonas tróficas, ya les he dicho, ¿no es cierto? Esas hormonas tróficas van a ser liberadas de la glándula, de la adenohipófisis principalmente, ¿ok? Gracias a los factores de liberación que se producen aquí en el hipotálamo, ¿no es cierto? Que aquí ya sería una neurosecreción, porque aquí en el hipotálamo hay neuronas, y las neuronas son las que secretan, ¿no?, estos factores de liberación, pues lo que se llama neurosecreción, que van a activar a estas células, ¿no es cierto?, tendrán receptores específicos para estas células, para estos factores liberadores, para que ellas produzcan las hormonas trópicas, que a su vez van a actuar sobre otras glándulas, que muchas veces ellas van a actuar directamente o pueden también secretar otras hormonas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en el caso del otro lóbulo que ven ustedes acá, que es la neurohipófisis, ¿no?, ella no funciona como glándula propiamente, ¿ok?, sino más bien es como un almacén de neurosecreciones que vienen en el hipotálamo, pero cuando le llega la señal a las terminaciones nerviosas, que ahora las vamos a ver, de estas células donde están acumuladas las hormonas, como son la oxitocina y la antidiurética, ellas las secretan hacia la sangre para que actúen sobre los órganos blancos, ¿ok? La mamaria, ¿no?, el útero, el conducto, los conductos de las nefronas, ¿no? Vamos a empezar hablando del hipotálamo, porque esta es una parte muy importante del sistema nervioso, ¿no es cierto?, que va a producir en sus núcleos, donde vamos a encontrar los cuerpos de las neuronas, estas neurosecreciones que van a actuar sobre la hipófisis, ¿ok? Entonces, el hipotálamo se divide anatómicamente en dos mitades que son bastante simétricas y que van a estar limitadas, ¿no es cierto?, por la parte frontal o rostral, ¿no es cierto?, por el quiasma óptico, que es este de acá, ¿no es cierto?, en la parte caudal por estos cuerpos mamilares y en la lateral por los tractos ópticos, ¿no?, de los nervios ópticos en la parte lateral, y en la dorso lateral acá por el hipotálamo, ¿no es cierto? Entonces, por el tálamo, perdón, ¿no? Tálamo, hipotálamo, ¿se acuerdan? Entonces, aquí en la parte dorso lateral por el tálamo. Entonces, veamos un poquito más cómo está formada la hipófisis. Aquí, si esto es el tálamo, ¿no es cierto?, tiene un infundíbulo, que es esta parte del sistema de tejido nervioso, el infundíbulo, ¿no es cierto?, con su eminencia media y los procesos infundibulares, que es esta de acá, que se continúa con la pars nervosa o el lóbulo posterior, que va a formar la neurohipófisis, ¿ok? Ahora, luego tenemos aquí la adenohipófisis, pero la adenohipófisis tiene la pars distalis, que es el lóbulo anterior, y parte de la glándula que está envolviendo al infundíbulo, ¿no? ¿Ok? Como ustedes pueden observar acá, miren ustedes, todo esto es la adenohipófisis. Toda esta zona que ustedes ven acá es la adenohipófisis. Esta es la pars tuberalis, porque está envolviendo al infundíbulo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la pars distalis, que sería esta parte abultada del lóbulo anterior de la glándula hipófisis. ¿Ok? Entonces, además, entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, es decir, adenohipófisis, neurohipófisis, encontramos la pars intermedia, donde vamos a encontrar también algunas formaciones, ¿no es cierto?, y que se conoce como el lóbulo intermedio. Una cosa importante en la hipófisis, ¿no es cierto?, es su irrigación, porque de ella depende, ¿no es cierto?, la forma como sale las hormonas, ¿no?, o cómo llegan las hormonas desde el hipotálamo hacia la hipófisis.
hipófisis. Entonces, encontramos una arteriola, que es esta de acá, o una arteria, que es la arteria superior, ¿no es cierto?, que entra a la altura justamente del infundíbulo, miren ustedes, donde se forma justamente un plexo capilar del infundíbulo superior. Entonces, esta parte de acá es el plexo capilar superior del infundíbulo, que va a drenar, ¿no es cierto?, la sangre a este sistema porta. El sistema porta formado por venas, ¿no es cierto?, que van luego a desembocar en el plexo secundario capilar de la pars distalis. Entonces, eso garantiza, ¿no es cierto?, que lleguen justamente las hormonas liberadoras hacia la adenohipófisis, ¿no?, y que luego desde esta adenohipófisis salgan, ¿no es cierto?, las hormonas producidas por las células tanto acidófilas como basófilas, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí habrá una vena que se llama la vena hipofisiaria, que va a tener contacto por una serie de vasos sinusoides, de capilares discontinuos, ¿ok? Y luego tenemos la arteria inferior, que es esta que está prácticamente irrigando todo el lóbulo posterior, que también se va a abrir hacia una vena hipofisiaria, ¿no es cierto? Y va a tener también unos vasos discontinuos, unos capilares discontinuos, ¿no? ¿Okay? Recuerden que aquí, ¿no?, los capilares van a estar formados por sinusoides, ¿no es cierto?, tanto en la neurohipófisis como en la adenohipófisis. Y las dos ramas de la arteria superior, ¿no es cierto?, y de la arteria inferior se une a través de esta arteria trabecular, ¿no?, que las va a conectar. ¿Ok? Entonces, esos serían los vasos sanguíneos que vamos a encontrar, ¿no?, en la hipófisis, ¿no? Miren, otra cosa importante que quiero que vean acá es en la hipófisis, en el hipotálamo, los núcleos, ¿no? Entonces, los núcleos, recuerden, todo esto es sustancia blanca, es decir, son terminaciones nerviosas, ¿no?, axones principalmente, y dendritas definitivamente. Pero en los núcleos vamos a encontrar las neuronas. Por ejemplo, este es el núcleo paraventricular, este es el núcleo supraóptico, que están muy relacionados justamente con la neurohipófisis, pero también hay otros núcleos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este hipotálamo hipofisiotrópico, ¿no?, que está también, o sea, hay varios núcleos en el hipotálamo, ¿no es cierto?, que son conjuntos de cuerpos de neuronas, ¿ok? Bien, otra cosa que debemos recordar para justamente ver por qué la hipófisis tiene dos tejidos diferentes, ¿no es cierto?, un tejido epitelial, el cual es prácticamente glandular, ¿no es cierto?, y el otro es nervioso, que solamente se constituye como en un almacén, ¿no es cierto?, de las hormonas producidas por el hipotálamo. Es porque el origen de esta glándula es totalmente diferente. Si nosotros recordamos, ¿no es cierto?, este es el embrión, ¿no es cierto? Aquí ya está desarrollado el diencéfalo y aquí en esta parte está la boca, ¿ok? Entonces, parte del diencéfalo aquí, ¿no es cierto?, aquí se va a formar como un divertículo llamado el infundíbulo, de donde desarrolla, o sea, del piso del diencéfalo va a desarrollar, ¿no es cierto?, ¿ok?, dirigiéndose al estomodeo, ¿sí?, una parte de esta hipófisis. ¿Qué parte será? Será la neurohipófisis, ¿no es cierto? Acá miren ustedes, este es el infundíbulo y esta parte es justamente es la neurohipófisis, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, pero de la boca, del piso de la boca, ¿no?, simultáneamente comienza a evaginarse el epitelio en esta zona, ¿ok? Y va a formar un divertículo llamado la bolsa de Rathke. Aquí se forma la bolsa de Rathke, ¿ok? Miren aquí la bolsa de Rathke. Entonces, de esta parte de la boca, del piso de la boca prácticamente del embrión, ¿ok?, se va a formar, ¿no es cierto?, la adenohipófisis. Entonces, cuando va creciendo, ¿no es cierto?, miren ustedes cómo se va formando, ¿ok? Es la bolsa de Rathke, ¿no?, hacia el infundíbulo, y aquí el infundíbulo que se proyecta, ¿no es cierto?,
hacia la parte inferior. Y miren cómo hacen contacto y formamos la adenohipófisis y la neurohipófisis. Todo eso, ¿no es cierto?, se va a como a depositar, estas dos partes de la hipófisis se van a depositar en la silla turca del esfenoides, ¿no es cierto? Este es el esfenoides y esto es la silla turca del esfenoides. A veces, ¿no?, quedan rezagos justamente del origen embrionario, como el que ustedes van a ver, ¿no es cierto?, aquí, ¿sí?, de la bolsa de Rathke generalmente, ¿ok? Y se pueden formar algunos tumores que se llaman craniofaringiomas, ¿ok? Entonces, no nos olvidemos que para que se produzca el desarrollo de cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, tienen que llegar señales y activarse genes, ¿no es cierto?, para que se dé cualquier proceso de desarrollo, ¿ok? Muy bien, y aquí tenemos en un corte histológico con una tricrómica, en este caso de Sousa-Halmis, ¿ok? Ven ustedes una hipófisis humana donde se puede observar la tinción diferencial que nos hacen aquí. Todo esto de aquí que ustedes ven acá es la adenohipófisis. Miren ustedes, ¿no?, con su proceso infundibular, ¿no?, acá, miren, aquí se ve parte de la vena porta, recuerden ustedes, ¿ok?, que se proyecta justamente de la arteria superior primaria, ¿ok? Miren ustedes allí y podemos ver toda esta parte que es la adenohipófisis y vemos que la coloración no es igual en todas. Hay unas zonas que son más basófilas, otras zonas que son más eosinófilas y otras que prácticamente como que no están teñidas, ¿no es cierto? ¿Ok? Toda esta zona que ustedes ven acá, ¿no es cierto? Toda esta zona es la neurohipófisis, esa es la pars distales o pars nervosa y esta es la parte del infundíbulo, que es el tallo hipofisiario, ¿no?, que une justamente la hipófisis al hipotálamo. Y en esta zona, ¿no es cierto?, que es la pars intermedia, ¿se acuerdan ustedes?, vamos a encontrar algunos quistes o unos folículos medios con formas quísticas que le llamamos los quistes de Rathke, ¿no?, con un contenido coloidal. Los quistes de Rathke, que en el hombre no se ha identificado alguna función importante, ¿no? Y en algunos animales, dice la literatura, ¿no?, que tiene que ver justamente con las células que tienen que ver con los cambios de colores que hay en esos animales. Acá igual en un corte histológico coloreado así con una hematoxilina eosina, todo esto es la neurohipófisis. Mírense, la histología es totalmente diferente, ¿no es cierto? Entonces tiene toda la histología de una sustancia blanca, miren ustedes, sustancia blanca, porque aquí vamos a encontrar axones y esos axones son amielínicos y donde vamos a encontrar también los corpúsculos de Hering, que luego lo ubicaremos porque aquí en esta panorámica prácticamente no se ve bien, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que es la adenohipófisis, ¿no? Aquí no se nota muy bien la diferencia, pero hay algunas células que son más basófilas, otras que son más eosinófilas, y todo esto es la pars intermedia con los quistes de Rathke. Todas estas estructuras que ustedes ven acá son los quistes de Rathke, ¿ok? Entonces, ahora sí, entramos a la adenohipófisis, y en la adenohipófisis nos encontramos estos dos, hasta tres tipos de células. Las acidófilas, que son estas que presentan el citoplasma de color rosado, ¿ok?, ¿no?, formando una especie, o sea, el estroma de la hipófisis está formando como una especie de unos alvéolos o vacinos, o en este caso son prácticamente como cordones, ¿no es cierto?, son cordones rodeados por estos vasos sinusoides, estos de acá, miren, todos estos de acá son sinusoides, estos son sinusoides. Recuerden que los sinusoides no son más que capilares discontinuos, es decir, las células endoteliales, ¿no es cierto?, están perforadas, ¿no?, están fenestradas y la membrana basal es discontinua, se ve por parches, ¿no es cierto? Y eso permite que haya un mejor transporte, ¿no?, de sustancias a través de ella. Entonces, estas son las acidófilas, ¿no es cierto? Y estas células que vemos con el citoplasma un poquito más de color lila, ¿no es cierto?, morado, son las basófilas. Pero también, ¿no?, aquí no se ve ninguna, pero en algunos casos también podemos encontrar las famosas, ¿no?,
cromófobas, es decir, que no han tomado ninguna de las coloraciones, ¿no? Las cromófobas. El citoplasma se ve el núcleo, pero el citoplasma se ve bastante claro, ¿no? ¿Okay? Luego explicaremos de qué se trata. Aquí vemos también nuevamente la adenohipófisis, se ven perfectamente aquí los capilares sinusoides o los capilares discontinuos, como ustedes pueden observar acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Y vemos, ¿no es cierto?, aquí todas estas células que se ven de color naranja son las eosinófilas y las que se ven de color lila son las basófilas, ¿no? A este aumento tampoco, aunque aquí, por ejemplo, miren, aquí se ve el núcleo y aquí se ve una célula totalmente con el citoplasma transparente, acá también igual, ¿no es cierto? Totalmente claro. Esas son las cromófobas, ¿no? Que tampoco tienen ninguna función reconocida. Lo que se piensa de estas células es que sean células que se han degranulado, porque los granos que se presentan en el citoplasma es justamente los que toman la tinción, ¿no? Por eso se hacen basófilos. Los granos tendrán sustancias ácidas que atraen los colorantes básicos y al revés, ¿no es cierto? Las células acidófilas son las que atraen colorante ácido porque su contenido es básico. ¿Ok? Entonces, cuando se degranulan, cuando pierden los gránulos porque han sido secretados, ¿ok?, van a convertirse en células cromófobas. ¿Ok? Aquí, a mucho mayor aumento, podemos ver inclusive la sangre, los glóbulos rojos que se ven dentro del sinusoide, ¿no es cierto? Las células eosinófilas, que serían estas que ustedes ven acá, de color naranja, miren el núcleo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y el resto, estas de acá, ¿no?, son las basófilas, ¿ok? Y por aquí se ven algunas cromófobas, miren el citoplasma totalmente sin colorear, ¿no? Las cromófobas, ¿ok? Muy bien. Pero ¿por qué estamos hablando de estas células? Porque dependiendo a qué grupo pertenecen, ¿no es cierto?, vamos a tener células que producen determinado tipo de hormonas. Por ejemplo, en el caso de las acidófilas, ellas producen solamente dos tipos de hormonas. La hormona de crecimiento o somatotropa o somatotropina, ¿no es cierto? Y la otra hormona que ellas van a producir, ¿no es cierto?, es la prolactina. O sea, solamente dos hormonas. El resto de hormonas producidas por la adenohipófisis, ¿no es cierto?, van a ser producidas por las células basófilas. Entonces, vamos a empezar a ver justamente la hormona del crecimiento. Entonces, las hormonas de crecimiento, ¿no es cierto?, van a ser liberadas de la adenohipófisis gracias a los factores liberadores, ¿no?, que están en el hipotálamo. Entonces, esta va a ser, ¿no?, que se secrete este factor liberador de estas gonadotropinas, ¿no es cierto?, la gonadotropa, va a permitir que las células acidófilas liberen o secreten hacia la sangre, ¿no es cierto?, esta hormona del crecimiento. Pero esta hormona del crecimiento, ¿ok?, va a ir directamente, ¿no es cierto?, por el sistema circulatorio hacia el hígado, ¿ok? Y en el hígado, ¿no es cierto?, va a inducir que este hígado sintetice una molécula llamada factor de crecimiento parecido a la insulina de tipo 1. Los hepatocitos son los que van a sintetizar esta hormona, ¿no es cierto?, estimulada por la hormona de crecimiento. ¿Ok? Ahora, esta hormona llamada factor de crecimiento parecida a la insulina de tipo 1 es la que va a actuar sobre las placas hipoficiarias para que permita el crecimiento de los huesos, ¿no es cierto?, o sobre los músculos para que crezca también el músculo. ¿Ok? Entonces, cuando en la sangre encontramos, ¿no es cierto?, una buena cantidad, una cantidad adecuada de este factor de crecimiento parecido a la insulina de tipo 1, ¿no es cierto?, hay una retroalimentación a través de la somatostatina, ¿no?, y una elevada concentración de glucosa también en la sangre va a inhibir, ¿no es cierto?, la salida justamente de esta hormona. Entonces, aquí es la parte inhibitoria y va a inhibir que se libere ese factor de liberación, ¿no es cierto?, y de tal manera que se inhibe la salida de esta hormona llamada somatotropa, ¿no? ¿Ok? Ahora, definitivamente también algunos tumores originados en estas células pueden producir un aumento de la secreción de
la hormona de crecimiento, y eso va a causar el gigantismo, ¿no es cierto? Cuando empieza pues a actuar o a aumentar esa hormona en las primeras etapas del crecimiento del individuo. Pero si sucede cuando ya el individuo está totalmente formado, en el adulto prácticamente, comienza a haber un crecimiento anormal, ¿no es cierto?, de los huesos, y estamos hablando de la acromegalia, ¿ok? La acromegalia. Entonces son adenomas que pueden aparecer, ¿no?, y que van a provocar justamente un exceso de la secreción de esta hormona. Ahora, a todo lo contrario, ¿no es cierto?, ¿ok?, habrá pues problemas con el crecimiento de las personas, ¿ok? Muy bien, entonces eso sería la hormona de crecimiento. La otra hormona, acá vamos a ver algunas fotografías. Miren, justamente, yo les he contado que, no sé si en una de mis clases, el procesamiento histológico, ¿no es cierto? Y les dije también que la histología, que es el estudio de los tejidos, puede hacerse a nivel tanto de microscopía de luz como microscopía electrónica, ¿ok? Entonces, este corte que ven acá, que es semejante al que hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Semejante, pero la coloración aquí es con azul de toluidina. ¿Por qué? Porque no se ha incluido en plástico, se ha incluido, mejor dicho, no se ha incluido en parafina, se ha incluido en plástico. Y eso permite que tengamos una mayor resolución al ver nuestros tejidos. Si ustedes observan los detalles, ¿no? Aquí vamos a ver los sinusoides, que están bien claritos, ¿no es cierto? Acá se ve parte de la célula endotelial, pero si ustedes miran, hay algunas células como esta de acá que tienen unos granos, miren, unos granos azulitos, ¿ven? Estos son, ¿no es cierto?, estos granos, ¿no es cierto?, aquí están con azul de toluidina, pero recuerden ustedes que esas son las células acidófilas, ¿no? ¿Ok? El azul de toluidina permite la coloración con el plástico. No podemos hacer hematoxilina eosina a no ser que utilicemos una resina como los metacrilatos, ¿no es cierto? Pero los metacrilatos no son apropiados para la microscopía electrónica porque se calientan y se rompe muy rápidamente el tejido. Entonces, solamente sirven para hacer cortes histológicos, ¿no es cierto?, los metacrilatos, y hacer las tinciones acostumbradas para la microscopía de luz. Pero si yo quiero llevar este tejido al microscopio electrónico, como pasa en este caso, ¿no?, hay que hacerlo con otro tipo de resinas que se llaman resinas epoxi, ¿no es cierto?, y que permiten solamente la tinción, ya sea con fucsina básica, ¿no?, y con azul de toluidina. Pero a pesar de que es un solo colorante, miren ustedes, se pueden diferenciar las células. Algunas células, inclusive hasta el tamaño de los granos que aparecen, se pueden diferenciar. Ahora, si yo llevo, ¿no es cierto?, estas células al microscopio electrónico, este tejido, mejor dicho, al microscopio electrónico, puedo diferenciar claramente a las células, ¿no es cierto?, si corresponden a las células acidófilas o a las células basófilas, ¿no?, y determinar inclusive qué tipo de hormona ella secreta de acuerdo al tamaño de los granos. Entonces, por ejemplo, esta célula que ustedes están observando acá, esta es la que está produciendo justamente la hormona de crecimiento, que no es una de estas células que están aquí, la hormona de crecimiento. Y miren ustedes, este es el tamaño de los granos. Sí, este es el tamaño de los granos. Acá está el núcleo, acá está el citoplasma, ¿no es cierto? Recuerden que deben tener para secretar una buena cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Esta zona es la zona del aparato de Golgi. Pero fíjense aquí, en cambio, estos granos que ven ustedes acá y esos granos que ven acá, que corresponde a otra célula, ¿no es cierto? Y miren, el grano es totalmente diferente, el tamaño es totalmente diferente. Y esto es la prolactina, ¿no es cierto?, que es la otra hormona producida por las células acidófilas. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver justamente la otra hormona producida por las células acidófilas, que es justamente la prolactina. Igual, ¿no es cierto?, para que secreten las células acidófilas la prolactina, ¿no es cierto?, tiene que haber un factor liberador de esta prolactina que se produce en los núcleos del hipotálamo. ¿Ok? Pero también, ¿no?, produce también una salida de esta hormona de la adenohipófisis por el factor liberador de la tirotrofina. ¿Ok? Entonces esas van a activar a estas células acidófilas para producir la prolactina.
La prolactina, como saben ustedes perfectamente, va a actuar sobre la glándula mamaria, ¿no es cierto? Pero tiene 3 efectos prácticamente. La mamogénesis, que junto con otras hormonas que van a funcionar durante el embarazo, como es la progesterona, el estrógeno, ¿ok? Y junto con la prolactina van a producir, ¿no es cierto?, a que esta glándula aumente de volumen y comiencen a aparecer mayor cantidad de de los alvéolos, ¿no es cierto?, que son estos que ustedes observan acá. ¿Ok? Entonces, a eso se le llamamos mamogénesis, por eso crece la glándula mamaria en el embarazo, ¿no es cierto? ¿Ok? Y luego viene la lactogénesis, que es la estimulación, ¿no es cierto?, por la prolactina, ¿no es cierto?, después del parto, de la producción justamente de leche, ¿no? Eso es la lactogénesis, la producción de la leche. Entonces, no solamente crece la glándula mamaria, se produce la leche. Y la galactopoiesis. ¿Qué cosa es la galactopoiesis? ¿No? Que también es estimulada por la prolactina, justamente, ¿no es cierto?, es la salida justamente de la leche. ¿Ok? Entonces, son 3 procesos, podríamos decir así, ¿no?, que van a estar reguladas por la prolactina. ¿Ok? Ahora, una cosa bien interesante, ¿no es cierto?, es que en algunas patologías, o sea, a nivel también de estas células acidófilas producidas de prolactina, ¿no es cierto?, puede haber una galactorrea, es decir, salida de leche sin necesidad de que la señora o la persona, puede ser el varón también, ¿ok?, tenga o esté dando de amamantar o esté en el proceso de lactancia, ¿no? Entonces hay una hiperprolactinemia, ¿ok? Ahora, un aumento de esta hormona, de la prolactina, tanto en el hombre como en la mujer, puede producir infertilidad. ¿Ok? Entonces, un aumento de la prolactina puede producir enfermedad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que cómo se inhibe la secreción, ¿no?, de esa prolactina? Entonces, la regulación negativa la va a hacer la dopamina. ¿Ok? Entonces, es el principal inhibidor de la secreción de la prolactina. ¿Ok? Y recuerden ustedes que también en la succión que hace el niño, ¿no es cierto?, durante el proceso de lactación, también va a estimular también una mayor secreción de esta prolactina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las hormonas que producen las células basófilas. Entonces, las células basófilas producen varias hormonas trópicas, ¿no? Entre ellas estamos hablando de las gonadotropinas, ¿ok? Entonces, justamente del núcleo 4, que está en el hipotálamo, se secreta el factor liberador, ¿no es cierto?, de las gonadotropinas, ¿ok? Otra de las hormonas que va a aumentar la secreción de estas gonadotropinas va a ser la activina, que vamos a ver nosotros ahora quién la secreta, ¿no?, que son generalmente las células de las gónadas, la activina. ¿Ok? Entonces, estas células basófilas van a producir 2 tipos de hormonas llamadas gonadotropinas, que son la FSH o la folículo estimulante y la LH llamada también luteotrópica, ¿no es cierto?, o la hormona luteinizante. ¿Cuál es la acción de cada una de estas hormonas? En el caso de la FSH, actúa directamente sobre el folículo. Recuerden ustedes que en el ovario, ¿no?, existen los ovocitos rodeados por células foliculares, ¿no? Entonces, hay varios estadios de estos folículos, ¿ok? Entonces, lo que está haciendo justamente esta FSH es estimular el crecimiento del folículo, ¿no?, hasta el momento justamente de la ovulación. Entonces, estas células foliculares van a producir estrógeno, recuerden ustedes, pero también van a producir activina e inhibina, ¿no? Entonces, esa es la famosa activina que va a estimular positivamente al hipotálamo para que produzca estas gonadotropinas. ¿Ok? Ahora, en el caso de los varones, ¿no?, esta FSH va a actuar sobre la célula de Sertoli, que las vamos a encontrar justamente en los túbulos seminíferos, entre las células germinales.
Y estas células de Sertoli también van a producir activina e inhibina. ¿Ok? Eso es en los testículos entonces. Ahora, con respecto a la hormona luteinizante. La hormona luteinizante, recordemos, va a actuar sobre el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, ¿no es cierto?, es el rezago, podríamos decir así, de células foliculares que se van a transformar en células, ¿no?, luteínicas, ¿no?, folículo-luteínicas, o parte de células que van a producir justamente, ¿no es cierto?, la progesterona. Recuerdan ustedes, ¿no es cierto?, esas células del cuerpo lúteo van a producir la progesterona. ¿Ok? Ese es en el caso de la LH en las mujeres. Pero en el caso de los varones, actúa sobre las células de Leydig. Y las células de Leydig lo que van a producir es la testosterona. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes cómo esta hormona gonadotropina, pues se llama, ¿no?, o gonadotropa, hace que otras glándulas, otras células, ¿no es cierto?, también produzcan hormonas, como hemos visto tanto en los ovarios como en el testículo. ¿Ok? Una falta de FSH, ¿no es cierto?, y de LH tanto en hombres y en mujeres va a producir infertilidad definitivamente. ¿Ok? Entonces eso es una de las hormonas trópicas. Vamos a ver otra hormona trópica, la ACTH, hormona estimulante de la corteza adrenal. ¿Ok? Entonces también igual, ¿no?, en la zona fasciculada, en la zona reticulada, y la zona prácticamente son las que van a actuar. O sea, la hormona estimulante solamente va a actuar sobre la zona fasciculada y la zona reticular de la corteza adrenal, ¿no? Porque en el caso de la glomerular, que es la otra zona de la glándula adrenal, que vamos a revisar eso, va a estar estimulada o regulada, podríamos decir, por la angiotensina B, ¿no? Entonces, eso es diferente. Entonces, fíjense ustedes, ¿quién estimula a la secreción de las células basófilas para que secreten hormona estimulante de la corteza adrenal? Por supuesto, el factor liberador justamente de esta hormona, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero también el estrés. ¿Ok? Cuando hay una disminución justamente de los niveles de cortisol y de vasopresina, ¿ok?, vamos a estimular justamente la salida de esta hormona estimulante, porque recuerden ustedes aquí, ¿no es cierto?, se produce cortisol en la glándula adrenal. ¿Ok? Entonces, estas harían entonces la alimentación positiva, la retroalimentación positiva, ¿no? El factor liberador de las hormonas corticotropas, ¿no es cierto? Y la salida también es estimulada por el estrés, ¿no? Cuando disminuye los niveles de cortisol y de vasopresina. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, fíjense ahora, este cortisol, ¿no?, también va a actuar sobre otras glándulas, sobre otros órganos, otras glándulas, como es el caso del hígado. Ahora, cuando aumenta la secreción de estas glándulas, de estas células glandulares en la corteza adrenal, como es la aldosterona, ¿no?, y los andrógenos, que son producidas justamente por esas capas, como le dije, la fascicular y la reticular, respectivamente, ¿ok?, va a hacer el feedback negativo, ¿no es cierto? ¿Ok? La regulación negativa. Entonces, cuando aumentan, ¿no?, en los niveles sanguíneos de esas hormonas, ¿no es cierto?, que han sido liberadas de la corteza adrenal, se va a hacer en la regulación negativa. ¿Ok? Ahora, ¿qué patologías están relacionadas justamente con el incremento, ¿no?, de esa ACTH? Cuando hay un incremento de ACTH, aumenta también la pigmentación de la piel, ¿no? Y ese oscurecimiento de la piel, ¿no?, va a producir lo que se llama la enfermedad de Addison y también la enfermedad de Cushing, ¿no? ¿Ok? Este oscurecimiento no tiene nada que ver con los melanocitos, por si acaso, sino más bien, ¿no?, con el aumento de esta hormona ACTH. ¿Ok?
Muy bien. Entonces, eso es una de las hormonas tirotropas, trópicas o tróficas. Ahora vamos a hablar de la hormona estimulante de la tiroides. En el caso de la hormona tiroidea, recuerden ustedes que la tiroides va a producir principalmente tirosina, la T4, pero también produce triiodotironina. Pero para que ella produzca esas hormonas tiene que ser estimulada por la TSH. Y la TSH, hormona estimulante de la tiroides, va a ser sintetizada en las células basófilas. Entonces, para que ella se libere, para que ella aumente su secreción, tiene que ser estimulada positivamente por el factor liberador de la TSH. ¿Ok? Oh, ¿sí? Entonces, ahora, en esta glándula se produce T3 y T4 y estas, al aumentar en la sangre, sobre todo la T3, ¿no es cierto? La triiodotironina va a hacer que el factor liberador inhiba su salida y por lo tanto se hace la regulación negativa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando con esta hormona. ¿Ok? Bien. Bien, muy bien. Entonces todo eso lo vamos a mirar en esas células basófilas. Entonces, hasta aquí prácticamente todas las secreciones de las hormonas trópicas, ¿no es cierto? Secretadas por las células basófilas, ¿ok? De la adenohipófisis. Entonces, si nosotros queremos reconocer específicamente, ¿no es cierto?, qué células producen determinado tipo de hormona, hacemos una técnica que se llama inmunohistoquímica. Entonces, ¿qué se usa en la inmunohistoquímica? Una de las formas que es la más fácil, podríamos decir, la que se utiliza hoy en día es la peroxidasa. Entonces, lo que se hace es, se compra porque hay en el mercado, ¿no es cierto? O si no, se puede preparar de forma experimental anticuerpos contra el antígeno, que en ese caso sería cualquiera de las hormonas que estamos buscando, ¿ok? Y para poder marcar la reacción positiva, antígeno-anticuerpo, se utiliza, ¿no es cierto?, la peroxidasa de rábano, ¿ok? Y que puede ser revelado, ¿no es cierto?, por algunos colorantes que nos permiten ver con esta tinción media marrón. ¿Ok? Entonces miren ustedes, ¿no? A veces algunos utilizan otro diferenciador que les permite ver la coloración medio azul, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, estas células que están marroncitas, que ven acá, que son positivas a las gonadotropinas, miren, gonadotropinas. Estas que ven acá, que están marroncitas, ¿no? Esas son acidófilas que tienen que ver con la prolactina, son positivas a la prolactina. Y estas, miren, las más grandes, ¿no? Esas células grandes que ven acá, ¿ok?, que también son positivas a la peroxidasa, es la ACTH, la hormona estimulante de la corteza adrenal. Y estas que están aquí, miren, específicas para esta es la de crecimiento, perdón, hormona de crecimiento, growth hormone, ¿no? Hormona de crecimiento. Y esa de acá para la FSH, miren, ¿ok? FSH, miren, menos células, ¿no? Poquitas son las células que están reaccionando positivamente a esta hormona. Entonces es una forma de reconocerlas específicamente, ¿no? Ya no intuir simple y llanamente, ¿no? Es haciendo inmunohistoquímica. Aquí podemos ver otro tipo de coloración, ¿no? Esta es la coloración de Mason, ¿no?, que son generalmente coloraciones tricrómicas, nos permiten justamente diferenciar el tejido conectivo de las células del parénquima, o sea, el estroma del parénquima. Todas las glándulas generalmente tienen muy poco estroma, ¿ok?, formado por tejido conectivo reticular, definitivamente, filas reticulares, ¿ok? Y miren ustedes, aquí estas muy poquitas que ven acá son las basófilas, porque aquí lo que más se reconoce son las eosinófilas, y por acá hay algunas cromóforas. Entonces son las basófilas y estas son las acidófilas. También se ven en algunos sinusoides se ven a ver los coloides, ¿no? Se ve el coloide, que es la sustancia hormonal que está pasando por los sinusoides. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, una red
de vasos sanguíneos. Acá, miren ustedes acá, células que forman generalmente acúmulos dentro de las sinusoides. Acá también se ven algunas cromófobas, miren, cromófobas. Acá se ven muy bien las cromófobas, ¿no? Cromófobas, ¿no? Se ven muy bien las acidófilas, ¿no? Y las basófilas, que son las más tenues, estas de acá, ¿sí? Estas son las acidófilas, las basófilas. Bien, entonces hemos visto la adenohipófisis. Ahora vamos a ver la histología de la neurohipófisis. Como les dije, ella era un depósito de las hormonas secretadas, ¿no es cierto?, en el hipotálamo. En ese caso, específicamente, en estos dos núcleos, en el núcleo paraventricular, que va a producir la oxitocina, ¿no es cierto?, y el núcleo supraóptico, que va a producir específicamente la hormona antidiurética o vasopresina. ¿Ok? Entonces, los axones de las neuronas que están en estos núcleos, ¿no es cierto?, bajan por el infundíbulo, miren ustedes, ¿ok? Y la hormona se deposita en unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Hering, ¿no? ¿Ok? Y las terminaciones nerviosas, como los axones, los pies terminales de los axones, ¿no es cierto?, van a estar en contacto justamente con esta arteria hipoficiaria, ¿te acuerdan? La arteria hipoficiaria inferior, a donde van a secretar justamente, ¿no es cierto?, estas hormonas. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos de esta estructura de la neurohipófisis, ¿no es cierto? El infundíbulo con su inminencia media y los procesos infundibulares, ¿no es cierto? Y la pars nervosa o lóbulo posterior. ¿Ok? Veamos con detalle cómo están formadas, o sea, cómo se ve un corte histológico. Estos dos cortes histológicos que ven ustedes acá están coloreados con hematoxilina y eosina. Recuerden que el tejido nervioso siempre tiene células de soporte. En el caso del sistema nervioso central, recuerdan ustedes que estaban los famosos astrocitos, ¿no es cierto? Una modificación de los astrocitos en el caso de la glándula hipoficiaria, ¿no es cierto? O glándula pineal, vamos a encontrar justamente, que estoy hablando de glándula pineal, esta glándula maestra, ¿no es cierto? O la glándula pituitaria, ¿ok? Vamos a encontrar estas células que ustedes ven acá. Miren, estos núcleos que ustedes observan acá no son más que los núcleos de estas células que reemplazan a los astrocitos, que se van a llamar los pituicitos, porque viene de glándula pituitaria, ¿ok? Glándula pituitaria, ¿no es cierto? Los pituicitos, que son células de soporte, ¿ok? Acá se ven algunos capilares, ¿no? ¿Ok? Aquí se ven fibras nerviosas. Recuerden que las fibras nerviosas que están formando parte de esta neurohipófisis son fibras nerviosas amielínicas, ¿ok? Aquí no se ven los cuerpos de Hering, ¿no? Porque la magnificación es muy baja y la resolución es muy pobre. Pero si miramos acá en esta tricrómica, miren aquí, acá hay una tricrómica, y aquí se ven justamente los núcleos de los pituicitos y estos cuerpos medio celestes que ustedes ven acá, aquí, miren, la flecha se ha movido un poquitito, ¿ok? Estos son los cuerpos de Hering que se pueden ver bastante notorios con esta coloración. Pero en la microscopía electrónica, ¿no? Se ve mucho mejor, ¿no? Miren, todos estos son los pituicitos, y aquí se ve, miren, estos son los cuerpos de Hering. Estos son los cuerpos de Hering llenos de justamente las hormonas, ¿ok? Pero estas hormonas no están solas, están unidas a una molécula transportadora que se denomina hipofisina, ¿ok? Lo vamos a mirar acá, miren acá, ¿no? Aquí, a ver, vamos a ver. Ese es un esquema, ¿no? De lo que podríamos ver. Eso es en los cuerpos de las neuronas en el hipotálamo, ¿cierto? Acá están sus dendritas, ¿no? ¿Ok? Está el canal del epéndimo acá, aquí, ¿no? Miren ustedes, todos estos son neuronas que están conectadas en el núcleo supraóptico, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos núcleos que hemos visto que originan justamente los axones, donde se conducen justamente esas dos hormonas que hemos hablado, ¿ok? Y aquí están los cuerpos de Hering, ¿ven? Los cuerpos de Hering, donde encontramos justamente la hormona y con esta neurofisina
que es una hormona, una molécula transportadora de la hormona, y las vamos a encontrar acumuladas acá, ¿no? La neurohipofisina, no se olviden, neurohipofisina, ¿ok? Entonces, todas estas células que ustedes ven acá, que están al lado de los axones, ¿no? Son los pituicitos, ¿no? Que son esas células, los núcleos que hemos visto en las anteriores fotos, todas esas de acá, ¿miren? Entonces están a lo largo del axón. A lo largo del axón, ¿no es cierto?, vamos a encontrar, rodeando prácticamente al axón amielínico, ¿no es cierto?, estas células llamadas células pituicitarias, ¿no es cierto? Miren, entonces al microscopio electrónico, si nosotros miramos justamente un cuerpo de Hennig, se ve así. Este es un cuerpo de Hennig con los gránulos de neurosecreción justamente de esas neuronas que vamos a encontrarlas en el hipotálamo, ¿no? Y esa célula, ese núcleo, porque este es un núcleo visto al microscopio electrónico, es del pituicito, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver en una microscopía electrónica. Acá se ve mucho mejor todavía toda la continuación y la terminación del axón. Miren ustedes, ¿ok? Termina acá hasta el pie hipofisiario, el pie del axonémico, perdón, ¿no? En este caso, cargadito de estas hormonas, ¿sí? Conjuntamente con las hipofisinas, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces no nos olvidemos, ¿no es cierto?, que ellas van a abrirse al torrente sanguíneo. En ese caso son los capilares fenestrados, ¿no es cierto? Capilares fenestrados, ¿sí? No son sinusoides, sino capilares fenestrados, ¿ok? Bien, y aquí se ve, miren, aquí se ve el capilar, la célula endotelial y el capilar, ¿sí? Entonces, la hormona puede difundirse fácilmente por esos vasos sanguíneos, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué función cumplen esas hormonas? Si nosotros observamos en ese esquema, la oxitocina, recuerden ustedes que la prolactina permite que la glándula mamaria produzca leche, ¿no? Pero las células mioepiteliales que rodean a los alvéolos de la glándula mamaria, ¿no?, van a tener actina y miosina para que se puedan contraer y pueda salir la leche. La oxitocina va a ayudar justamente a la contracción de las glándulas mamarias para que pueda salir la leche, la oxitocina, ¿ok? Pero además va a trabajar sobre la musculatura del miometrio, el caso del útero, ¿ok? Entonces, en el momento del parto también ayuda para la dilatación y la salida del contenido del útero. Pero recuerden también que cumple una función en el momento de la menstruación, que también hay contracción para que pueda desprenderse el endometrio. ¿Ven? Miren aquí, en las células mioepiteliales, este es el alvéolo de la glándula mamaria. Entonces, para que pueda funcionar necesitamos de la oxitocina. Y además, deben haber ustedes escuchado, ¿no es cierto?, que la oxitocina es una hormona como que contrarresta la acción del cortisol, ¿no es cierto?, ¿ok? Y que tiene que ver justamente con la sensación de bienestar en el cuerpo humano, ¿no es cierto?, ¿ok? Bien, eso es lo que están hablando mucho últimamente, sobre todo los psicólogos, los psiquiatras, ¿no? Entonces es muy importante tener una buena cantidad de oxitocina para poder mantenernos no deprimidos, ¿no?, sino contentos. Y la vasopresina, ¿cuál es la acción de la vasopresina, hormona antidiurética? Ella va a trabajar justamente a nivel del túbulo contorneado distal y algo del túbulo colector. Dice que ella va a tener que ver justamente con la entrada o con el posicionamiento de las acoporinas a este nivel para que se pueda llevar a cabo la reabsorción. Recuerden ustedes que aquí prácticamente ya estaba saliendo la orina lista, ¿no es cierto?, para irse por el túbulo colector y luego salir del riñón, ¿no es cierto? Pero recuerden, aquí está el lecho capilar, pero recuerden que cuando falta agua, ¿no es cierto?, en alguna parte de nuestro cuerpo llega una señal y eso hace que el agua que se estaba yendo junto con la orina sea reabsorbida hacia el lecho capilar, ¿no es cierto? Y eso lo hace justamente esta hormona que se llama vasopresina, ¿ok?
Y su patología relacionada será la diabetes insípida, ¿no? Un exceso de salida de agua. Ok. El lóbulo intermedio, solamente vamos a verle la histología. Miren ustedes acá, este es el lóbulo intermedio que tienen estos folículos o quistes de Rathke. Aquí se llaman los quistes de Rathke, que como les dije anteriormente, como que no se sabía exactamente cuál era la función, ¿no? Es como si fuesen los rezagos prácticamente de la bolsa de Rathke, ¿no? Y aquí tenemos, miren, la histología de la neurohipófisis, la adenohipófisis, ya ven totalmente diferentes, ¿no es cierto? Se puede reconocer fácilmente. Igual acá, miren, ¿no? Estos son los quistes de Rathke y aquí está la adenohipófisis, ¿no? Con sus células basófilas y aquí se ve con algo de células eosinófilas, ¿no? Una coloración bastante pronunciada de las células basófilas con las células de la... Perdón, a ver. Sí, claro, porque todo esto es el lóbulo intermedio, toda esta parte de acá, todo esto. ¿Ya? Por acá está la neurohipófisis y por aquí está la adenohipófisis. Neurohipófisis por acá, donde no hay muchas células, ¿ok? Y todo eso de acá es la parte intermedia. Vamos a continuar ahora conociendo otra glándula. Miren lo que nos hemos demorado para estudiar la hipófisis, ¿no? Porque es la glándula maestra la que va a producir una serie de hormonas que tiene que ver también con la secreción de otras hormonas, de otras glándulas. ¿Ok? Ahora vamos a ver la glándula pineal, o sea, de la glándula que está también, miren ustedes, ¿no? Al extremo diferente, podríamos decir así. Si esta se llama hipófisis, la glándula pineal se llama epífisis, ¿no es cierto? Ok, este es el tercer ventrículo, ¿no? Aquí se ve el cuerpo calloso, toda esta parte de acá, ¿no? Y acá está el cerebro, ¿ok? Entonces, la secreción o la función de esta glándula pineal, ¿no es cierto? Es muy interesante porque ya tiene que ver justamente con estímulos que vienen de la retina, ¿no? Y recordemos nosotros que a la retina le llega la luz, ¿no? Llega la luz, entonces la luz va a estimular, ¿no? La secreción de esta glándula y la falta, ¿no es cierto?, de luz en la oscuridad inhibirá la producción de una hormona que es producida por esta glándula, que es la melatonina, ¿no? Entonces, fíjense ustedes el recorrido de la luz: nervio óptico, el llama supraóptico, las vías simpáticas centrales, el ganglio cervical superior, ¿no es cierto? Todo este es el camino que sigue el estímulo para llegar justamente a esta glándula llamada epífisis o glándula pineal, ¿no es cierto? ¿Ok? Para que ella produzca justamente melatonina, ¿ok? Muy bien, cuando miramos la histología de esta glándula, vemos que tiene un estroma, ¿no es cierto?, formado justamente por fibras reticulares, ¿no? Miren, todas estas fibras marrones que ustedes ven acá, ¿no?, es parte del estroma, es colágeno de tipo 3 que está rodeando al parénquima, que está formado por las células que producen justamente la melanina, ¿no? Pero como es parte del sistema nervioso también hay unas células de soporte y en este caso, ¿no es cierto?, ¿ok?, la célula de soporte son las células intersticiales. Entonces aquí vamos a encontrar, ¿no?, estos tabiques que están rodeando a los dos tipos de células que vamos a encontrar, ¿no?, aquí en la parte glandular, que aquí se puede ver, miren ustedes, en la fotografía coloreada con hematoxilina y leucina. Esta es reticulina para ver las fibras reticulares, ¿ok? Y aquí se ven justamente las células donde se puede mejor ver justamente los núcleos de los pinealocitos, porque así se llaman estas células, ¿no es cierto? Vienen de glándula pineal, pinealocitos, ¿ok? Y en el fondo vamos a ver unas células, ¿no es cierto? Estas de acá, que son las células intersticiales. Estas de acá es que funcionan como células, como astrocitos, ¿no? Estas células que están acá son células de soporte, ¿ok? ¿Sí? Entonces, los pinealocitos son las células que van a sintetizar justamente la hormona, que en este caso es la melatonina,
¿sí? Acá no se notan, ¿no es cierto? Acá no se notan las células, pero en la hematocilina eosina se nota claramente las células, ¿ok? Entonces hay lobulillos que están formando, ¿no es cierto? Formado por las células y que están rodeadas por este estroma que está formado por filas reticulares. Entonces, si nosotros miramos a la microscopía electrónica los pinealocitos tienen toda la estructura de células nerviosas, o sea, neuronas con un pequeño axón y que a veces se ven algunas proyecciones a manera de dendritas, ¿no? Entonces, miren aquí, es el núcleo del pinealocito, este es el citoplasma del pinealocito, ¿no es cierto? Y aquí se ve una célula intersticial, que es la célula de soporte. Entonces, en un esquema podemos reconocer, este es como si fuese el cuerpo de la neurona, que es el pinealocito, ¿ok? Miren ustedes, con abundantes mitocondrias, ¿no? Retículo endoplasmático para secretar justamente la hormona y que luego, ¿no?, va a transportarse la melatonina, miren ustedes, por este axón cortito, ¿sí? Acá hay un axón cortito, y que va a llegar hasta esta terminación que parece como una terminación nerviosa, como si fuese un pie sináptico, miren ustedes, y que luego va a desembocar en el capilar, ¿no? Entonces, esta es la forma como se secreta la hormona, la melatonina, en la glándula pineal. Ahora, definitivamente estas células, ¿no?, están inervadas, aquí tienen una terminación nerviosa del sistema simpático, ¿no es cierto?, para que active justamente la salida de esta hormona, ¿ok? Entonces, entre los pinealocitos que están unidas a través de uniones de tipo comunicante, uniones comunicantes, ¿no? ¿Se acuerdan las uniones comunicantes? Para que las células puedan actuar todas al unísono, podríamos decir así, ¿ok? Por ahí van a pasar iones principalmente, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, aquí se ven los bulbos cargados justamente de las hormonas, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Acá se ve mejor la glándula pineal en cortes hechos en hematocilina eosina, en corte de parafina, ¿ok? Miren ustedes, ¿no?, la cantidad de capilares que podemos ver acá, esas células estrelladitas que se ven acá son las células intersticiales, estas estrelladitas, miren, ven las estrelladitas, ¿no es cierto? Lo que les estoy diciendo acá, que aquí se van a ver mejor, miren, todas estas células de acá, estas estrelladas que tienen estas proyecciones, ¿sí? Se ven mucho mejor en esta fotografía, ¿no es cierto?, porque está a mayor aumento, y estas serían los pinealocitos, esas células medias poligonales, un núcleo central, ¿no? Serían justamente los pinealocitos, que son las que van a producir justamente la melatonina. Ahora, ¿cómo podemos reconocer que estamos frente a una glándula pineal? Sobre todo con la edad, ¿no es cierto?, se van formando estos cuerpos calcáreos que se le llama la arenilla cerebral. Entonces, fácil de reconocer esta glándula, ¿no es cierto?, y no confundirnos con otra, ¿no? Podemos de repente tener dudas con las células, pero si vemos estos cuerpos llamados arenilla cerebral, ¿no es cierto?, ¿okay?, vamos a reconocer que estamos frente a una glándula pineal. Ahora vamos a hablar de la tiroides. Estamos bajando, ¿no es cierto? Ahora ya nos salimos de la cabeza, donde están estas dos glándulas que acabamos de ver, ¿no es cierto?, muy relacionada con el tálamo e hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora vamos a bajar hacia el cuello, donde nos vamos a encontrar con la glándula tiroides, debajo justamente de la laringe, por encima de la parte superior de la tráquea, ¿no es cierto? Esta glándula, como ven acá, es una glándula que tiene lóbulos, dos lóbulos unidos por el istmo, esa zona que acá se llama el istmo, y en algunas tiroides se puede ver un lóbulo más que tiene forma piramidal, se llama lóbulo piramidal, ¿no es cierto? Entonces tenemos el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, ¿no? Entonces, y fíjense, acá está justamente la laringe y allí la tráquea, entonces encima de la tráquea. Pues son algunos cortes de tráquea, se puede ver, ¿no?, parte de la tiroides. Esta glándula, ¿no es cierto?, en la parte posterior, porque está abrazando la tráquea, ¿ok?, tenemos las paratiroides.
Estas dos son las superiores y estas dos de aquí, estos cuerpos que ven de color gris, ¿no es cierto?, van a ser las paratiroides inferiores. ¿Ok? Entonces, si cortamos histológicamente una glándula tiroides, vamos a encontrar que tiene una cápsula formada por tejido conectivo denso, ¿no es cierto?, y que luego se invagina y forma trabéculas, ¿no?, para formar los famosos lobulillos. Y los lobulillos, miren acá, fíjense, todo este es tejido conectivo laxo, ¿no? Este es tejido conectivo laxo, acá es tejido conectivo denso, ¿no? ¿Ok? Y aquí se ven los vasos sanguíneos, de arterias, venas, todo lo que está irrigando, porque recuerden que es una glándula endócrina que necesita del sistema circulatorio para poder llegar a las señales y también pueda producir y salir la secreción, ¿no es cierto? Y aquí miren ustedes, ¿no? Esta formación que ustedes ven acá, todas estas, cada una de estas, que se ven de diferentes tamaños, ¿no es cierto?, son los folículos tiroideos. Entonces, los folículos tiroideos es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides. La tiroides tiene lobulillos, primero tiene folículos tiroideos, lobulillos y lóbulos, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, acá vemos parte de ese lobulillo con varios folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos están formados por células foliculares, que se ven aquí, ¿no es cierto? Células foliculares o células llamadas tirocitos, se llaman tirocitos o células foliculares, que forman un epitelio. Esto es un epitelio, o sea, recuerden ustedes, las glándulas son epitelio, ¿no es cierto? Epitelio glandular. Y por lo tanto, cuando la glándula, como en este caso, por ejemplo, está llena de ese material coloide, que es la secreción de estas glándulas, las células se aplanan. Pero cuando están en pleno funcionamiento, ¿no?, como aquí, por ejemplo, se ven cúbicas, ¿ve? Entonces, en realidad el folículo está rodeado por células foliculares que forman un epitelio cúbico simple. Pero cuando la glándula está repleta de tiroglobulina, que es este coloide que vemos en el centro, ¿ok?, las células foliculares se pueden ver aplanadas, como se ve en esta fotografía. ¿Ok? ¿Sí? Es simplemente por la presión que está haciendo el coloide. Entonces, aquí en esta fotografía, miren ustedes, ¿no es cierto?, estamos viendo todos los folículos que están en diferentes tamaños, miren, unos más llenos, otros más pequeños, otros así como que están llenándose. Todo sería esto el lóbulo, ¿no es cierto? ¿Ok? Todo sería un lóbulo y seguro por aquí podríamos encontrar el lobulillo, ¿no es cierto? Prácticamente tejido conectivo que entra formando los septos, ¿no? Y el parénquima es muy celular, entonces se atiende muy poco estroma. Siempre estas glándulas, ¿no es cierto?, van a tener tejido conectivo laxo entre ellas, ¿no es cierto?, con fibras reticulares. Ahora, eso que vemos acá es la paratiroides, ¿no? Esta es la paratiroides y esta es la tiroides, que está justamente dividida o separada por tejido conectivo. No están, o sea, no forman una entidad, sino que están separadas, cada una por su cápsula. ¿Ok? Acá igual, miren, vemos un folículo, acá hay varios folículos, pero no hay mucho coloide, ¿no es cierto? ¿Ok? Más bien se ha retraído el coloide después de que se ha fijado. Y aquí se ve muy bien el epitelio cúbico, miren cómo se ven los tirocitos o células foliculares, se ven cúbicas, ¿no? Esas son las células que van a secretar T3 y T4. ¿Ok? Ahora, además de estas células, que son las que producen la T3 y la T4, ¿ok?, estimulada por la hormona tirotropa, recuerden ustedes, vamos a encontrar estas células que se ven claritas, son más grandes, que se le llama células C, las células C, ¿no? O parafoliculares, porque están cerca al lado del folículo, no forman parte del epitelio que está rodeando al folículo, sino que están en el intersticio entre dos folículos o más folículos. Acá hay uno y aquí hay otro. Esta, ¿no es cierto?, es la que produce la calcitonina. Recuerdan ustedes, ¿no es cierto?, que la calcitonina es una hormona
que va a regular la concentración de calcio en la sangre, disminuye la concentración de calcio en la sangre, ¿no? Entonces esta hormona tendrá que ver, ¿no es cierto?, con la formación de hueso, o sea, el calcio irá a formar los huesos y por eso disminuye en la sangre, ¿ok? Entonces, son células que no son tan fácilmente vistas, no fácil de reconocer en un corte histológico, pero que puede ser reconocida por inmunohistoquímica o también en la microscopía electrónica, ¿no? Entonces, vamos a mirar un poquito, ¿no es cierto?, a estos tiroidocitos. Fíjense los tirocitos, o también llamadas células foliculares. Fíjense la estructura, células cúbicas con abundante retículo endoplasmático. Miren, todo esto son las cisternas de retículo endoplasmático en la parte basal, ¿no es cierto? Inclusive parte de la parte apical, pero en la parte apical podemos encontrar estos gránulos de secreción, podemos encontrar lisosomas, en esta zona hay muchos lisosomas, hay mitocondrias, ¿no es cierto? Y tienen un borde con muchos microvellos. ¿Cómo los podemos ver acá? Miren, ¿no? Muchos microvellos que inclusive vemos que están capturando material coloidal, ¿no? ¿Ok? Y acá están los lisosomas. Bien, ese es el coloide. Entonces, el coloide está formado por una molécula llamada tiroglobulina. O sea, esto es la tiroglobulina, ¿ok? Entonces, es una molécula, ¿no es cierto?, que todavía no está iodada, pero que puede unirse con el yodo para formar la triyodotironina, ¿no?, o la tetrayodotironina, pero va a empezar de cuántos yodos tenga. Es una yodotironina que se una con una diyodotironina forma una triyodotironina. Una diyodotironina que se una con otra diyodotironina forma una tetrayodotironina, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero eso el yodo, ¿de dónde viene? ¿No? Recuerden que por aquí están los capilares sanguíneos, ¿no es cierto? Acá hay transportadores especiales, ¿no?, que van a transportar el yodo, ¿no es cierto?, desde la sangre hacia la célula, ¿no? Este yodo, ¿no es cierto?, se va en general son yoduros, ¿no es cierto?, se va a oxidar, ¿no?, y va a salir en forma de yodo y se va a unir justamente a la molécula de tiroglobulina, ¿no? Entonces, una vez que le llega la señal a estas células que se necesita, ¿no?, T3 o T4, las células las van a endocitar, miren ustedes, ¿no es cierto?, las van a endocitar, ¿sí? Y luego estos lisosomas se van a encargar de separar la tiroglobulina de la T3 y de la T4. Entonces ya pueden salir al torrente sanguíneo estas hormonas que son necesarias para el metabolismo celular. Recuerden que ya se activan el metabolismo. La tirosina, principalmente, ¿no es cierto?, la T3, ¿no es cierto?, va la T4 es la tirosina. Eso tiene que ver justamente con la activación del metabolismo celular. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, miren ustedes, aquí está la célula C, o la célula llamada también parafolicular, que produce la calcitonina, ¿no es cierto? Y aquí podemos ver un poco qué pasa cuando aumenta la secreción de la calcitonina en la sangre. Acabamos de ver, ¿no es cierto?, de que disminuye la concentración de calcio en la sangre, ¿no es cierto? Disminuye la concentración de calcio en la sangre. Entonces, inhibirá al osteoclasto, ¿no?, para que el osteoclasto no esté produciendo mayor reabsorción del hueso y por lo tanto salida de calcio. Entonces va a inhibir justamente a esta célula, ¿no es cierto? ¿Ok? En cambio, sucederá todo lo contrario cuando se da reabsorción del hueso, que este osteoclasto está muy activo y eso hace que aumente la concentración de calcio en la sangre. Entonces aumenta la concentración en la sangre, esta produce calcitonina y esta después inhibe a los osteoclastos. Acá se ve mejor la célula C, miren toda esta de acá, es la célula C, la hormona, la calcitonina, dentro de estos granos, ¿no es cierto?, que secreta justamente el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi de esta célula. ¿Ok? Entonces, para no pasarme a otro tema, ¿no es cierto?, quiero regresar un poco a la tiroides, ¿no es cierto? Estábamos hablando de que esta glándula, ¿no es cierto?,
tiene que ver con la regulación del metabolismo. Por lo tanto, también habrá patologías relacionadas con el exceso de la función de esta glándula o con la disminución de la función de esta glándula. Entonces, cuando hay hipotiroidismo es porque baja la producción de hormonas por esta glándula, el hipotiroidismo, y al revés, cuando hay una secreción mayor, estaremos frente a un hipertiroidismo. Ambas son cuadros patológicos, ¿no? En una puede inclusive causar el bocio, cuando hay falta de yodo, por ejemplo. Cuando hay falta de yodo, entonces las células no producen la T3 ni la T4, ¿no? Entonces puede producir una atrofia, ¿no? En este caso una hipertrofia de las glándulas, ¿no? En el afán de tener más células para producir justamente más hormonas, pero sin embargo, como no hay el yodo, entonces se produce este cuadro de bocio. Eso sucede justamente en las poblaciones donde es una enfermedad que no es endémica, porque en realidad ya se ha solucionado ese problema ayudando a la sal. Entonces, cuando usamos sal yodada, pues es difícil que tengamos una falta de yodo, ¿no? Pero en algunos lugares donde falta el yodo, como antes sucedía mucho en la sierra, pues había muchos casos de bocio, que es una hipertrofia de las glándulas tiroides. Pero definitivamente también, o sea, puede disminuir la función de esta glándula cuando los receptores de la FSH, por ejemplo, no funcionan adecuadamente. Entonces, por más FSH que le llegue, las células, esas células foliculares no pueden sintetizar la hormona o las hormonas, ¿no es cierto? Entonces, sube la FSH, pero no hay una buena producción de tirosina, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, eso es hipotiroidismo. Pero ¿no? Hay varias síndromes que tienen que ver justamente con el hipotiroidismo. Eso lo verán en patología. Ahora, y el hipertiroidismo igual, cuando hay una hipersecreción, ¿no es cierto?, de estas hormonas, también aumenta el metabolismo, ¿no? La gente se hace muy nerviosa, está hiperactiva, ¿no es cierto? Y uno de los rasgos más notorios es la xeroftalmia, ¿no? Cuando los ojos protruyen hacia la parte de adelante por el componente inflamatorio y el aumento de tejido adiposo en la parte posterior del ojo, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, algo más, o sea, eso es cuando se produce hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿no es cierto?, en el adulto. Pero ¿qué pasa si hay un hipotiroidismo desde el nacimiento? Entonces se dan enfermedades como el cretinismo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Okay? Pues una falta de desarrollo normal de todas las células, sobre todo del sistema nervioso, ¿okay? El cretinismo. Y cuando la falta de estas hormonas se da después que ya pasó la edad de la niñez, por ejemplo, está en pleno crecimiento, ¿no? Puede aparecer otras afecciones al sistema nervioso. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es la tiroides. Vamos a ver ahora otra glándula que en este caso está muy relacionada con la tiroides, que es la paratiroides. Y aquí lo vemos, miren, casi entera la paratiroides, ¿no? Rodeada por su cápsula, que es muy delgada, pero la separa muy bien de la tiroides. Aquí se ve tejido adiposo, siempre todos los órganos. Cuando uno ve un corte histológico, lo va a ver cargado, lleno de tejido adiposo alrededor, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces aquí vemos dos tipos de células, ¿no? En el parénquima. El estroma también es muy pobre, ¿no? Formada por filas reticulares, ¿no? Tejido conectivo reticular. Y vamos a ver dos tipos de células. Las células principales, ¿no es cierto? Y las células oxifílicas. En esta fotografía como que no se notan muy bien las oxifílicas, porque se ven estas moraditas aquí, que son las principales, y estas que de repente se ven un poquito más grandes son las oxifílicas. Oxifílicas, acá, estas de acá también son las oxifílicas. Oxifílicas, ¿por qué? Porque tienen afinidad por el oxígeno. ¿Y por qué tienen afinidad por el oxígeno? Porque tienen gran cantidad de mitocondrias, y por eso es que se ven eosinófilas.
¿Ok? Entonces aquí las podemos ver, miren, a mayor aumento, estas son las oxifílicas, estas de acá, miren, estas de acá, estas son las oxifílicas, de mayor tamaño que las células principales, que son estas de acá, porque son más pequeñitas, más poligonales, ¿no? Aquí se ven como más aplanadas, miren ustedes, con un citoplasma más abundante, ¿no? Y bastante eosinófilo, ¿no? Esa es la descripción de estas oxifílicas, ¿no? Y estas que son medias cúbicas, ¿no es cierto? ¿Ok? Más pequeñas, con menor cantidad de citoplasma medio basófilo, un núcleo central, esas van a ser justamente las células principales. Entonces, ¿qué produce la paratiroides? La paratiroides va a producir una hormona llamada paratormona, ¿no? Viene de paratiroides. ¿Y qué hace la paratormona o PTH? La paratormona lo que va a hacer es justamente, ¿no es cierto?, también hace el papel antagónico de la calcitonina. Entonces, esta va a aumentar la concentración de calcio en la sangre, ¿ok? Entonces, y activará a los osteoclastos, ¿no es cierto? ¿Ok? Va a activar a los osteoclastos para que haya calcio en la sangre. ¿Por qué calcio? ¿Por qué es tan importante el calcio? El calcio, recuerden ustedes, es un ion muy importante porque tiene que ver con muchas funciones que tienen, que regulan, o sea, esta función, por ejemplo, la contracción muscular, ¿no es cierto? El impulso nervioso, se necesita calcio y además es hasta segundo mensajero. El calcio es un segundo mensajero, ¿ok? Entonces, miren ustedes pues la importancia del calcio y el depósito de calcio, que es el hueso, pues él es el afectado, ¿no es cierto? Los osteoclastos se van a encargar de la reabsorción y por lo tanto aumenta el calcio en la sangre. Entonces, esas son las oxifílicas que no se conoce específicamente su función, ¿ok? Entonces, miren acá. Acá tenemos justamente células principales, ¿no? Y acá las oxifílicas. Fíjense, la estructura es totalmente diferente. Las oxifílicas ricas en mitocondrias, algo de retículo endoplasmático y aparato de Golgi, pero esta de acá, ¿no es cierto?, es la célula principal que va a tener justamente, ¿no es cierto?, un receptor que va a estar sensando la concentración de calcio en la sangre, ¿no? Y es un receptor relacionado con la proteína G. Recuerden que la proteína G, ¿no?, va a activar a la adenilatosa ciclasa para formar el AMP cíclico que funcionaría como un segundo mensajero. ¿Okay? Tenemos gránulos de glucógeno, retículo endoplasmático, donde se sintetiza, ¿no es cierto?, la hormona que primero está en forma de un propéptido, ¿no? Y luego, recién, ¿no?, en el aparato de Golgi terminará, ¿no?, de sintetizarse, perdiendo parte del péptido. Miren, ustedes salen grande, está más grande, ¿no? Tenemos el prepéptido, después el propéptido, que está en el N terminal, ¿no?, en el amino terminal, y luego, miren ustedes, esa parte de acá es la que es la hormona, ¿no es cierto? ¿Ok? Y se descinde, miren, uno de los pasos, se descinde la preparatormona, luego se escinde la proparatormona y finalmente tenemos la PTH, que es la hormona activa, ¿ok? Y que va a salir por exocitosis de estas células hacia el torrente sanguíneo. No nos olvidemos que son glándulas endocrinas y por lo tanto no tienen conducto excretor. Vamos a ver ahora esta glándula. Miren, se ve el corte prácticamente de una parte de la glándula suprarrenal o adrenal, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí se ve la cápsula formada por tejido conectivo denso y regular, es bastante gruesa la cápsula, ¿ok? Vemos toda esta zona de aquí que es la corteza, toda esta zona es la corteza y esta zona que vemos acá es la médula, ¿no? Y acá se ve parte de la vena de la médula, ¿no? La vena principal de la médula, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver exactamente en estas zonas, ¿no? En esta glándula? Vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, en la corteza, 3 zonas. Si nosotros miramos acá, posiblemente podamos distinguirla. Acá, la zona glomerular,
toda esta zona de aquí, ¿no? Es la zona fascicular donde vemos estos cordones de células cúbicas y esta zona que se ve acá es la zona reticular. 3 zonas. Zona glomerular, que vamos a describir un poco más dentro de un momento, la zona fascicular y la zona reticular, ¿no? Y todo esto es la médula, ¿ok? Veremos después cómo está constituida la médula. Entonces, en la zona glomerular, recuerden ustedes que la zona glomerular era activada por la angiotensina B, ¿recuerdan? No tiene que ver exactamente con la hormona folículo ACTH, la hormona estimulante de la corteza adrenal. Estas 2 zonas, la fascicular y la reticular, son activadas por esa hormona. Entonces, ¿qué vemos en esta zona glomerular? Vemos cordones de células glandulares, pero que forman como una especie de unos ovillos, miren, ¿no? Unas formas redondeadas, y es por eso que se le llama glomerular, porque parece un glomérulo, ¿no? Ahora, estas células, si las miramos al nivel del microscopio electrónico, vamos a ver que son ricas en retículo endoplasmático liso y mitocondrias, unas mitocondrias especializadas, porque para sintetizar las hormonas esteroideas intervienen justamente las mitocondrias y el retículo endoplasmático liso. Y es por eso que sus citoplasmas de estas células se ven bastante claritas. O sea, todas las células de la corteza adrenal tienen abundante retículo endoplasmático, pero unas tienen mayor cantidad de citoplasma y por eso se puede reconocer fácilmente que tienen más retículo endoplasmático liso que las otras. Aquí, por ejemplo, miren ustedes, se ve clarito el citoplasma, ¿no? Por el retículo endoplasmático y por las gotitas de grasa, por supuesto. ¿Ven? Miren acá, ¿no? Entonces, esa es la zona glomerular. Entonces, ¿qué produce, no es cierto, esta zona glomerular? La zona glomerular va a producir glucocorticoides, ¿no? Los glucocorticoides, como el cortisol, la cortisona, ¿no es cierto? ¿Ok? Van a ser producidas por esta zona, que es la zona cortical, ¿ok? La zona glomerular. Luego tenemos la zona fascicular. La zona fascicular, ¿no? Aquí es al revés, la foto está al revés. Esta es la zona fascicular, ¿sí? Me he equivocado en el orden. Esa de acá es la fascicular. Por favor, señores, recuerden, ¿no? Esta de acá, vamos a ver si voy a corregirlo. Y yo creo que esto lo puedo cambiar, ¿no? Bueno, no sé, voy a pedir a las personas encargadas que cambien el orden de las fotos. Esa de acá es la fascicular. ¿Y por qué digo yo que esta es la fascicular? Porque me he dado cuenta, fascicular, porque me he dado cuenta que no está bien, porque en la zona fascicular las células glandulares están formando columnas, miren, como en este caso, columnas, ¿ok? Miren, a lo largo, columnas, ¿sí? ¿Ok? Y estas células también igual van a tener abundante retículo endoplasmático rugoso, mitocondrias, porque también producen esteroides, ¿no es cierto? Aquí vamos a producir justamente los mineralocorticoides, como la aldosterona, por ejemplo. Y en la zona reticular, que es esta de acá, es de la reticular, ¿sí? ¿Por qué se llama reticular? Porque justamente, fíjense cómo están formando los cordones celulares, como si fuese un retículo, como si fuese una malla. Observen, ¿no? Observen allí, se ve como una especie de una malla. Acá ven, miren, ¿no? Como si fuese una red, totalmente diferente a este. Este es el fascicular y este es el reticular. Y en el reticular, ¿no es cierto?, que también hay producción de hormonas esteroideas, por lo tanto también el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso es mucho menor, ¿no es cierto? El retículo endoplasmático liso es el que predomina y las mitocondrias van a producir hormonas sexuales, ¿no es cierto? O sea, precursores de andrógenos principalmente, ¿ok? Entonces, miren, en este esquema podemos ver justamente lo que acabo de decirles, ¿ok? Acá, miren cómo están ordenadas la zona glomerular, ¿no es cierto? ¿Ok? Y la glomerular. Y ya ves, parece que me equivoqué también acá. La glomerular es la que produce la aldosterona. La glomerular es la que produce la aldosterona. Creo que les dije al revés.
cortisol les dije, ¿no? ¿Ok? Esta es la glomerular que va a producir la aldosterona. Fíjense cómo están ordenadas las células y fíjense el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi y las mitocondrias. Entonces, estas son las que producen las mineralocorticoides. Mineralocorticoides, ¿no es cierto? Y es justamente la capa que va a estar influenciada por la angiotensina 2, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la zona fascicular, fíjense ustedes acá la zona fascicular, miren cómo están las células, por eso, miren acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que, por eso que se ha dicho que me he equivocado ahí en el orden, ¿no es cierto? ¿Ok? Y estas son las que van a producir los glucocorticoides, ¿no? Estas células son las que van a producir los glucocorticoides. Y finalmente, la zona reticular, donde vemos las células ordenadas como si fuesen una red, ¿no es cierto? También ricas en retículo endoplasmático liso y aparato de Golgi y mitocondrias, ¿no es cierto? Es la que van a producir hormonas sexuales, ¿no es cierto? Que son precursoras justamente de hormonas sexuales masculinas, ¿ok? Y que es más activa en las mujeres que en los varones, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, esa es la corteza. Fíjense ustedes, una cosa importante también aquí es la irrigación. En la adrenal, aquí sobre la cápsula, ¿no es cierto? Vamos a encontrar justamente esta arteria de la suprarrenal, esta arteria, ¿no es cierto?, que va a ingresar a la adrenal formando 3 ramas, la superior, la media y la inferior, ¿no?, que va a irrigar prácticamente toda la parte de la corteza y luego pasará a la médula, ¿no es cierto? Y luego en la médula vamos a encontrar muchos sinusoides, ¿no?, muchos capilares que luego se van a abrir justamente a esta vena medular, que es justamente la que vimos anteriormente. ¿Recuerdan esta de acá? Esta es la vena medular. ¿Ves? Es una gran vena medular, ¿no? Aquí, por eso que ven ustedes aquí, miren, aquí es la vena medular, ¿no? Entonces, todo esto. ¿Y qué hay en la vena? ¿Y qué hay en la médula? En la médula vamos a encontrar 2 tipos de células. Las células ganglionares, ¿no es cierto?, que son las neuronas ganglionares, ¿ok? Y vamos a encontrar las células que contienen gránulos de neurosecreción, adrenalina y noradrenalina, ¿no es cierto?, que son justamente estas células que tienen una coloración basófila cuando uno ve en la hematoxilina eosina, ¿no? Fíjense aquí, aquí, ven ustedes aquí cómo se ven más basófilas, ¿no es cierto? Estas celulitas que tienen esos gránulos de adrenalina y noradrenalina, ¿ok? Entonces son células de la médula, 2 tipos de células que vamos a encontrar en la médula. Entonces vamos a ver algunas imágenes más donde podemos ver mejor las características celulares de las zonas. La zona glomerular, miren ustedes, miren la cantidad de retículo endoplasmático liso que tiene. Fíjense cómo están ordenadas las células, ¿no es cierto? ¿Ok? Esto es debajo de la cápsula, y esas son las que producen mineralocorticoides como la aldosterona, ¿no es cierto? ¿Ok? Y luego tenemos la zona fascicular, miren ustedes, miren, aquí se ve mucho mayor aumento que las fotos anteriores que les he mostrado, ¿ok? Tanto así que en esta zona, a células les llaman espongiocitos, porque parecen unas esponjitas. Miren la cantidad de retículo endoplasmático que hace que el citoplasma sea bastante clarito, miren cómo se ve, ¿no? Y las mitocondrias en parte del citoplasma donde se ven medio de color rosado, ¿eh? Miren, estas zonas eosinófilas están ricas justamente en mitocondrias, ¿ok? Aquí al microscopio electrónico, ¿no? Aquí creo que el anterior no le puse microscopio electrónica, pero aquí sí se ve al microscopio electrónico. Miren ustedes, aquí están las mitocondrias en estas zonas y miren ustedes parte del retículo endoplasmático liso llenos de lípidos, en ese caso de esteroides, que en este caso forman los glucocorticoides. Cortisol, cortisona, que son las que producen justamente estas células, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí la zona reticular,
¿no? Ya se ve un poquito más enredadito y no se ve tanto retículo endoplasmático como en la zona fascicular, por eso que a la zona fascicular le llaman espongiocitos. Acá se ve parte todavía de esas células, ¿no? Que son mucho más claritas que las que ustedes ven acá. El citoplasma tiene retículo endoplasmático liso, pero en menor cantidad las células son mucho más pequeñitas. ¿Ok? Bien. Aquí, recuerdan que vimos en la médula, ¿no es cierto? En la médula vimos aquí que esas células basófilas, esas células basófilas que encontrábamos aquí, ¿no es cierto?, que tienen adrenalina y noradrenalina, se les conoce con el nombre de células cromafines, ¿no? Porque tienen afinidad por el color, cromafines, ¿no? ¿Ok? Ahora, recuerden ustedes que esas hormonas que son producidas, ¿no?, que son neurosecreción en realidad, lo que producen estas células cromafines, ¿no es cierto?, ¿ok?, van a ser secretadas directamente a los capilares fenestrados que vamos a encontrar en esta parte de la médula. ¿Y cuál es la función de esta adrenalina y noradrenalina? Trabaja muy parecido al sistema simpático. ¿Recuerdan ustedes, no? ¿Ok? Entonces es importante, ¿no es cierto?, estas células, y sobre todo en las situaciones de estrés del organismo, ¿no? ¿Ok? Van a propiciar una serie de funciones de células de otras partes del cuerpo. Entonces, miren, todo lo que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, son justamente los contenidos, ¿no?, de adrenalina y noradrenalina que tienen estas células. Aquí podemos ver a menor aumento, miren ustedes, esta es la microscopía de luz, pero en plástico. Microscopía de luz, pero en plástico. Aquí podemos ver un sinusoide, ¿no?, y está muy relacionada con estas células cromafines. Acá hay un seno venoso, ¿sí? Acá hay un seno venoso, ¿ok? Pero quiero que miremos las características de las células. Si ustedes ven, las células cromafines están arregladas justamente en grupos o en formas cordonales, como si fuesen unos paquetes de células que están muy cerca justamente a los sinusoides, ¿no?, que están rodeadas por estos sinusoides, ¿ok? Ahora, el estroma que sostiene a toda la glándula, ¿no es cierto?, es un estroma muy delicado formado justamente por fibras reticulares, que es un colágeno de tipo 3. Es el tejido conectivo reticular, es el más fino, ¿no es cierto?, que generalmente se va a ver alrededor de grupos de células como ustedes están observando acá, ¿ok? Entonces, estos gránulos, los gránulos de cromafin, o sea, los gránulos de adrenalina y noradrenalina, están rodeados por membrana, porque justamente están secretadas por el aparato de Golgi. Cuando uno las ve en otro tipo de coloración, las puede ver medias de color marrón o medias amarillentas, ¿ok? Entonces, esa se llama la coloración de reacción de cromafin, ¿sí? Cuando se ven medias amarillentas, medias marroncitas. Entonces, aquí igual, esas son las mismas células vistas a un poquito de mayor aumento. Miren, ahí se ven los gránulos de secreción y aquí la célula endotelial que está tapizando el sinusoide. Entonces, también recuerden que la adrenalina y la noradrenalina son conocidas también con el nombre de epinefrina, ¿no es cierto? Nefrina y epinefrina. Entonces dice que la epinefrina son producidos casi por el 80% de estas células cromafines y la norepinefrina por el 20% de estas células, ¿ok? Entonces, la epinefrina generalmente son los gránulos más pequeñitos, la epinefrina, y la norepinefrina son los gránulos de mayor tamaño. Así han sido reconocidos en la microscopía electrónica e inclusive, ¿no es cierto?, estos gránulos que son más pequeños, ¿no es cierto?, tienen una parte central un poquito mucho más densa, ¿ok? Ahora, además de las catecolaminas que encontramos, porque estas son catecolaminas, ¿no es cierto?, la adrenalina, la noradrenalina, epinefrina o norepinefrina, como también se las llama, ¿no es cierto?, son catecolaminas. Además de estas catecolaminas, en estas células, en estos gránulos cromafines, podemos encontrar
adenosina trifosfato, ATP, ¿no? Se ha reconocido que también tiene ATP, ¿ok? Muy bien, entonces esa sería la médula. No se ve células ganglionares en esta foto, pero aquí sí de repente, miren. Acá también están las células, estas de acá son las cromafines, ¿sí? Las cromafines. Y estas de acá que son de mayor tamañito, ¿no es cierto? De mayor tamaño son las células ganglionares. Entonces miren acá, ¿no? Aquí los sinusoides y que están conteniendo glóbulos rojos y por eso están cerca siempre a estos grupos de células cromafines, ¿ok? Y ahora vamos a terminar hablando no de una glándula endocrina nada más, solamente, porque es una glándula mixta, este es el páncreas. Pero como del páncreas vamos a hablar en la siguiente clase, cuando hablemos de las glándulas anexas al sistema digestivo, vamos a hablar solamente de la parte endocrina, que está formada justamente por los islotes de Langerhans, ¿no? Estos son los islotes de Langerhans que vamos a encontrarlo justamente en el páncreas, ¿no? Que es la glándula anexa al sistema digestivo. Entonces, de igual manera, ¿no es cierto? Como es una glándula endocrina, tiene un sistema vascular también bien interesante, o sea, es muy importante porque es que a ella es que se va a verter justamente las hormonas que produce esta parte de la glándula pancreática, ¿ok? Entonces, cada islote de Langerhans tiene su arteriola aferente, que forma una red de capilares, ¿no es cierto?, en la parte central del islote, ¿no es cierto?, y que luego va a estar conectada con el sistema porta, llamada ínsulo acinar, ¿no?, que tiene que ver, miren todo esto de acá, ¿sí? Miren, después estos mismos vasos salen hacia la parte del páncreas exócrino, ¿no? Entonces, estos son los acinos pancreáticos, ¿sí? Y eso de acá es justamente el vaso acinar, ¿no? ¿Ok? Porque ya está en la parte exócrina. Bien, entonces, la arteria acinar vascular, ¿no es cierto?, es independiente justamente de este sistema que entra al islote de Langerhans. Entonces, ¿qué se produce en el islote de Langerhans? ¿Qué encontramos en el islote de Langerhans? ¿Por qué aquí las células, que son estas que están acá, están coloreadas de diferente manera? Porque vamos a encontrar varios tipos de células. Vamos a encontrar células alfa, beta, delta, etcétera, ¿no es cierto? Porque esta glándula, ¿no es cierto?, es la que va a producir justamente la insulina y el glucagón, que es lo que más recordamos de esta glándula, ¿no? Recordemos que la insulina es la hormona que tiene que ver con la disminución de la glucosa en la sangre, ¿cierto? Y el glucagón, que es la hormona antagónica, que es la que va a aumentar, ¿no es cierto?, la concentración de glucosa en la sangre. ¿Ok? ¿Cómo están dispuestas estas células? Entonces, en el caso del islote, pues desde el islote de Langerhans, miren ustedes, acá se ven los sinusoides, todos estos son los sinusoides, ¿ok? Las células están formando cordones, aquí esta es una tricrómica. Normalmente las células alfa, que son justamente las que van a secretar la hormona llamada glucagón, miren ustedes, están en la parte periférica, ¿no? En la parte periférica. Mientras que las células beta, ¿no?, que son las que están en la parte central, en las que están en mayor cantidad, son las que van a producir justamente la insulina. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están las delta, las F, ¿no es cierto? También formando parte del manto. Entonces, si nosotros miramos acá, ¿no?, podríamos decir que en el centro habría que usar inmunoperoxidasa o cualquier histoquímica para poder reconocer las células, ¿cierto? Pero mejor son las inmunohistoquímica para reconocer las células. Entonces, aquí afuera, ¿no?, las alfa, las delta, las F, y en el centro las beta. Entonces, la alfa produce el glucagón, ¿no? ¿Okay? La que aumenta la concentración de azúcar en la sangre. Las beta, que son las que están en el centro, que van a producir justamente
la disminución de la glucosa en la sangre, porque va a permitir que la glucosa entre a las células para convertirse, por supuesto, ¿no es cierto?, en ATP. Recordemos, la delta, que también están en la superficie, tienen que ver con la producción de gastrina y somatostatina, que son hormonas que tienen que ver con el sistema digestivo, que luego lo veremos en el momento adecuado. ¿Ok? Y las F producen el polipéptido pancreático. ¿Ok? Entonces, con la inmunohistoquímica es donde podemos nosotros reconocer mejor estos tipos celulares, ¿no? Sobre todo si sospechamos de algún problema a nivel de los islotes de Langerhans. ¿Ok? Aquí se ven algunas fotografías. Miren ustedes aquí, ven toda esta parte de los acinos pancreáticos, la parte exocrina y aquí el islote de Langerhans, ¿no es cierto?, teñido con hematoxilina y eosina. Mientras que esta fotografía de acá, ¿no es cierto?, ¿ok?, se ha hecho una inmunohistoquímica para reconocer las células alfa, que son justamente las que están aquí, estas de acá. Ojo, la histoquímica, esa es histoquímica. La inmunohistoquímica marca antígeno-anticuerpo, es decir, el anticuerpo que se ha unido al antígeno. El antígeno es generalmente lo que estamos buscando. En cambio, la histoquímica sola, ¿no es cierto?, son tinciones con ciertos colorantes específicos que tienen afinidad química por algún componente que estamos buscando. Como en este caso, por ejemplo, ¿ok?, la técnica se llama la técnica de Grimelius, ¿no? Entonces, Grimelius, esta técnica, ¿no?, que es una técnica de impregnación con plata, ¿no?, justamente está teñiendo, ¿no?, a las células alfa que están en la parte externa de este islote de Langerhans. ¿Ven? ¿No? Miren ustedes cómo se ven los gránulos coloreados con la plata, ¿no?, de esta técnica llamada Grimelius, mientras que en el centro, donde están justamente las células beta, ¿no es cierto?, ¿ok?, no están teñidas. ¿Ok? Entonces, estas que están aquí reaccionando serán solamente las que producen glucagón. No son ni las F, no son ni las delta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso sería con respecto a la histoquímica y la diferencia con la inmunohistoquímica, para que tengan una idea. Entonces, aquí están, ¿no? Entonces, ¿qué producen las beta? Dice el 70% de las células del islote de Langerhans son beta, ¿ok? Producen la insulina, disminuye la glicemia, lo que hemos dicho. Las alfa son el 20%, ¿ok? Las gamma, ¿no es cierto? Las delta, perdón, 5%. Dice que por todo el resto del islote, pero también están en la periferia, ¿no? ¿Ok? ¿Qué va a hacer esta somatostatina, la hormona que produce estas células, ¿no? Son en la forma paracrina. Recuerden, paracrina es cuando estimula las células que están cerca de ella, o sea, quiere decir que en este caso, ¿no es cierto?, está inhibiendo la liberación de hormonas por el mismo páncreas. ¿Ok? Y la función endocrina es la reducción de la contracción del tubo digestivo y los músculos lisos de la vesícula biliar. Entonces, ¿qué hace? En la secreción endocrina de esta somatostatina, ¿no es cierto?, es reducir la contracción de la musculatura del tubo digestivo, ¿ok? Y también de la vesícula biliar, somatostatina, ¿ok? Ahora, las células G, ¿cierto?, en las que no la hemos distinguido en las fotos, pero definitivamente también están en el páncreas, tiene que ver con la gastrina. También es muy parecida a la gastrina, que también se produce en el sistema digestivo, en las glándulas pilóricas, recuerden. ¿Okay? También están dispersas, son el 1% nada más y están dispersas por todo el islote de Langerhans. ¿Qué hace la gastrina? Va a estimular la producción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago. ¿Se acuerdan? ¿No? Eso hace la gastrina, ¿no? Pero no solamente es la gastrina del páncreas. O sea, el páncreas y el estómago producen gastrina, ¿ok? Y la PP, ¿no?, que es el polipéptido pancreático, que es otra hormona que también solamente se produce en el 1%, también están por todo el islote, ¿ok? ¿Sí? Va a inhibir las secreciones del páncreas, pues se llama polipéptido pancreático. Esa va a inhibir la secreción exócrina, entonces, del
páncreas. ¿Ok?